cómo se encara esa quizás salida del Real Madrid y cómo pues da un siguiente paso vuestra relación y qué objetivo tenéis después del Real Madrid. Pues bueno, sobre todo yo creo que él a nivel mental es difícil, es decir, tú ponte en una posición en la que tú has, por así decirlo, has sido siempre un jugador que ha sido una estrella, en Málaga, has sido una estrella, viene el Madrid, eres la estrella, vas con la selección, eres la estrella y de repente te encuentras en una imagen completamente diferente donde ya no eres la estrella, es decir, el foco mediático no que se apague, pero por así decirlo, pasas a un segundo escalón y te encuentras sin club, una situación en la que no habías estado nunca, ¿no? Entonces, ahí vienen las incógnitas de tendré clubes, me aparecerán ofertas, no me aparecerán, damos por hecho que sí porque eres un jugador de primer nivel, pero bueno, tú también como jugador quieres una buena opción, es decir, ofertas vas a tener, pero siempre quieres elegir la mejor opción porque además en esa época creo que, bueno, estarías sobre los, ahora me pierdo, pero 29, 30 años, es Sí, decir, pues. que en esa franja de edad la toma de decisión es mucho más importante que con 22, que con 22, 21 tú te puedes equivocar y sabes que te queda toda la carrera, pero con 28 años, 29, una mala toma de decisiones puede hacer que tu carrera se vaya para abajo y que seas típico jugador que desaparece del mapa y que del Madrid te vas a otro club más bajo y desaparezcas. Entonces, al principio lo que te digo, justo dio que cuando él sale del Madrid ya estaba enchufado, es decir, ya estaba en un momento bastante bueno de forma, pero claro, teníamos todo el verano para meter esa preparación. Cualquier otro jugador que no hubiese querido, que hubiese dicho, no, yo no he tenido vacaciones, o yo ahora aprovecho estos 2, 3 meses que tengo, me voy con mi familia, estoy un mes fuera, desaparezco. Él en ningún momento hace eso y lo que hace es todo lo contrario, que esa es la parte que a mí me sorprende, porque lo que dices tú, ¿no? Siempre se le ha achacado a decir, oye, es un jugador que a lo mejor a nivel físico no se exige tanto o no aprieta tanto. Pues yo te digo que es el jugador que más me ha sorprendido a nivel físico. A nivel técnico Wow. ya lo sabemos todos, o Sí. sea, a nivel técnico luego te contaré alguna anécdota, pero vamos, todo lo que yo he visto no hay nada ni que se le acerque, pero a nivel físico, es decir, ostras, este tío a priori, que es una persona que no has o que no ha tenido esa rutina de entrenamiento, lo que hablamos fuera de cámara, es un Fran García, imagínate que es una persona dedicada al entrenamiento, o un Cristiano Ronaldo, un tal, y coge ese hábito y el tío al final se exige más, es decir, hasta él mismo cuando dentro de la preparación que llegamos a tener, que eran 5 días, doble sesión, es decir, por la mañana metíamos entrenamiento de fuerza y luego doblábamos y había un día 2 que parábamos. En los días de parar, él me iba a preguntar, Dani, ¿qué hago hoy? No, no, para, que a lo mejor 6 días no nos hace falta. Entonces, llegar a ese punto es difícil y yo creo lo que dices tú, hace mucho también esa parte mental. Es decir, yo entiendo que la gente desde fuera lo ve y dice, bueno, pero es que Isco, al final Isco, cualquier jugador no deja de ser una persona como tú, como yo, que estamos en la misma franja de edad, con esa edad, con 30, 31 años, donde estás en un momento malo, como un amigo que está en un momento malo y necesita, tío, necesito alguien sobre el que, no sobre el que llorar, pero sobre el que apoyarme en este momento malo. Y si encuentras a alguien que es afín a ti, que es de tu edad, pues seguramente sea más sencillo conseguirlo, ¿no? También te voy a decir que a nivel de nutrición, nosotros siempre trabajamos con un equipo de nutrición, de fisioterapia, de todo, y él cumplía rajatabla, tal cual. Es decir, si tenía que hacer esto, yo estaba siempre, era el que yo tenía el contacto con él de todos los días, oye, ¿estamos bien? Sí, hemos comido, no, tal, hemos hecho esto, y el tío cumplía a rajatabla hasta llegar a un punto que estaba en un porcentaje graso, vamos, de o sea, levantarse la camiseta y tener six-pack marcadito total, literal. Cosa que él, pues lo que decimos, también por su fisonomía y tal, nunca había tenido. Entonces decía, jolín, ahora mismo haciendo lo que estoy haciendo, él desconocía por completo, que al principio desconocía un poquito a nivel de entrenamiento, pero no sé lo que estoy haciendo, pero haciendo lo que estoy haciendo, estoy en mi prime físicamente y ya no solo a nivel estético, sino también a nivel de rendimiento, en tema carrera, en tema todo. Entonces, conseguir lograr eso yo creo que es el cúmulo de varias cosas, pero sobre todo pues eso, tener a alguien al lado, que por eso hablaremos luego con lo de los clubes y todo, por qué buscan fuera, tener a alguien al lado de confianza. Claro, estás hablando de que estaba increíblemente bien físicamente, ¿no? Lo que dices, nunca se había visto a lo mejor tan porcentaje tan bajo de grasa corporal, de que se sentía súper poderoso y tal, pero luego está el otro componente que es el ritmo competitivo, ¿no? Que es
ese físico diferente que solo se trabaja jugando partidos. ¿Cómo ves a alguien que sabe que está en su pico físico, pero que no tiene, no tiene equipo o está en un periodo que viene sin jugar muchos meses y demás? ¿Cómo se ve él también entrenando y tal? ¿Y cómo es ese primer choque de volver? Ahora iremos a la siguiente etapa en su siguiente club. ¿Cómo es ese primer choque de volver a empezar a competir? ¿Cómo se siente él físicamente? ¿Y cómo ya adaptáis o perfiláis, ¿no? Una vez que ya está tan bien físicamente, ¿cómo perfiláis para que ya ese rendimiento de entrenamiento físico esté tan bien, pase a ser a un rendimiento también competitivo tan de élite como lo necesita esa gente? Sobre todo depende de la base de la que parte el jugador, es decir, si partimos de una base, en este caso, por ejemplo, Isco, que tendríamos que crear una primera base de fuerza, pues al principio creamos esa base de fuerza durante ese primer mes, esos primeros meses, y luego ya metemos la parte un poquito de endurance o de condition, que se llama, ¿vale? Que es como la parte más aeróbica. Entonces, a mí como entrenador me interesa generar esa parte de fuerza, que es básica. De hecho, no hemos hablado de cargas, pero bueno, te puedo decir que Isco levantaba 140, 150 kilos en hip thrust, sentadillas con 80, 100 kilos, es decir, que la gente también sepa un poquito por encima de entrenamiento, que no es solamente meter, oye, pues vamos a hacer carreras, vamos a hacer, sino que una preparación de un jugador de fútbol, y lo hablaremos luego y lo hemos hablado. Para mí, por ejemplo, la Premier tiene como un pasito extra a nosotros y están metiendo esas cargas máximas, ese trabajo de fuerza, todo complementado con el cardio, pero esa parte de fuerza que es básica. Entonces, Isco, aparte de la parte aeróbica que la mejoramos, también esa parte de fuerza. Entonces nos centramos primero en una base de fuerza, que es la que nos ayuda a nivel de ligamentos, tendones, articulaciones, que no tengamos ninguna lesión, y luego ya metemos esa parte de condition, ¿vale? Todo va de la mano a disminuir ese porcentaje graso y ser un jugador fuerte y ágil a la vez. Entonces lo ideal sería para mí entrar en una dinámica con otro club. ¿Qué pasa? Que obviamente con Isco no podemos hacer eso, es decir, no podemos hablar con un contacto que yo tenga, imagínate, con el preparador del Sansé y decir, oye, te voy a meter a Isco aquí para que te haga simulación de partido. No se puede. ¿Qué tiene que hacer el entrenador en este caso? Intentar conseguir ese estímulo fuera de una situación real de juego. Entonces, ¿qué hicimos? En esa primera parte, a lo mejor empezamos entrenando, vamos a ponerle 3 veces por semana. A medida que Isco iba aguantando un poquito la carga, metíamos 4 días, 5 días, luego doblábamos sesión, y en la de doblar era entrenamiento de fuerza por la mañana y entrenamiento más con balón por la tarde. Al principio empezamos entrenando en su casa, que él tenía un jardín, entonces un jardín bastante amplio. Entonces metíamos como la parte de fuerza por la mañana y la parte más de balón físico por la tarde, ¿vale? Es verdad que metes la parte de aeróbico y encima tú lo que tienes que simular es lo que decimos, esa fatiga, que los futboleros, para que no lo entiendan, lo hablamos antes fuera de cámaras, tú puedes estar muy bien a nivel aeróbico, pero cambia por completo la situación de cuando tú entras por adrenalina, por situación de juego a un partido. Es decir, hay gente, un jugador de fútbol puede estar súper preparado, pero entras en una situación de partido, el corazón te sube las pulsaciones, va a un ritmo completamente acelerado y tú entras y no consigues meterte en esa dinámica. Pues yo lo que intentaba era conseguir esa pulsación alta para entrar en dinámica. Entonces, mismamente, ejercicios con balón que al principio trabajaba solamente conmigo, ¿vale? De una posesión donde vamos a robo o de repente montábamos a lo mejor un circuito dentro del jardín que era 20 pases, de repente te ponía yo un balón, tenías que rematar de cabeza, situaciones más reales de juego con una fatiga previa. Es decir, para que el día que tú vayas a una situación real de juego, si después de realizar una fatiga previa y sales a rematarme un balón o ponerme un balón a 180 pulsaciones, el día que salgas a 140, 130 lo vas a hacer bien. De ahí tengo alguna anécdota, por ejemplo, que te contaré para que os riáis, que como todos los jugadores, pues al final tenía cámaras de seguridad y más de una y de 2 veces me pasó un vídeo de decir, típica acción de fatiga previa, te tiro el balón, tienes que intentar mantener la posición y yo voy a robarte. De ir a robarle y de comerme porras así. Y decir, mira la de hoy, toma, te la paso para que la veas. Típica de él aguantando la pelota, yo ir a robarle, tú, toma, porra. No me sorprende si le hizo semejante porra a Berratti, digo, que eso, imagínate cómo no me la va a hacer a mí, ¿sabes? Pero eso, con esa situación como de fatiga previa, de tal. Y luego, pues, ya cuando iban pasando los meses y veíamos que, oye, queremos dar ese extra, pues ya al final movimos los contactos, que tenemos algún compañero en el campo de San Sebastián de los Reyes que nos pillaba ahí al lado, porque nosotros entrenábamos en La Moraleja,
y ya varios días entrenamos allí. Allí ya teníamos a disposición un campo entero de fútbol, donde ya teníamos pues todo, conos, balones, picas, y más de una vez, yo tengo varios compañeros también, en este caso un chico que juega en el Rayo B, en segunda B, incluso con portero. Entonces ya eran situaciones más reales donde, oye, yo a lo mejor me ponía las botas y de repente teníamos que meter situación real de juego. Un robo donde me vas a robar a mí, metías un sprint de 50 metros, poníamos un balón y luego encarabas a portero o finalizabas a portero. Entonces es intentar adecuar esa situación de partido lo más real dentro de no tener la accesibilidad de decir, oye, Isco no puede meterse, imagínate, a meter un partidito con un Sanse o con un tal, o mismamente en una acción donde peligre su condición física, porque yo sé, vamos modo huevito, es decir, yo en ningún momento metía la pierna para lesionar ni nada, pero a lo mejor en un club sí, y una lesión pues te rompe por completo la dinámica y te rompe por completo pues sí, un posible contrato, Eso o sea, es. es un periodo donde tienes que estar muy bien físicamente, pero a la vez no puedes arriesgar prácticamente nada. Eso es. Te iba a preguntar justo en eso, o sea, muchos otros deportes tú puedes entrenar la condición física y muy específica y demás, pero en el fútbol, al igual que, bueno, en otros deportes, pero en el fútbol yo creo que, quitando fútbol americano, rugby o demás, al ser un deporte de contacto, hay muchas acciones que no se pueden entrenar, porque es lo que tú dices, o sea, hay cierta maldad, cierta que no compensa hacerlas en el entrenamiento. Bueno, luego ya cuando sí entrenan con sus compañeros, sí que se exige esa intensidad y muchas veces en los entrenamientos se lesionan o se dan patadas o sea, un montón de anécdotas de que se dan duro en el entrenamiento también. Pero, claro, preparación física personal, donde el riesgo es cero, donde te estás centrando solo en preparación física. Pero claro, en esas épocas donde solo hay preparación física porque no tienen un club, ¿se hace algún tipo de ejercicio donde, más allá de que no haya, pues eso, contacto de tacos, de bota o tal, donde se entrene el choque, donde se entrene, pues eso, los rebotes, los apoyos desequilibrados, donde se entrene ese esfuerzo más de contacto? Sí, lo que te digo, ahí luego cada entrenador tiene su librillo y al final lo adapta, pero ahí yo soy el que hago, por así decirlo, esa parte. ¿Pero por qué? Porque yo como entrenador sé cómo le puedo dar esa sobrecarga. Es decir, yo podría perfectamente, igual que hemos dicho, un portero que no interfiere a la hora de choques, de tal, podríamos coger perfectamente, que hay muchos que lo hacen, otro jugador de un segunda B, un tercero, un segundo, y decir, oye, estamos en pretemporada, ¿quieres venirte? Estamos haciendo con este jugador, con Isco y con un portero, ¿quieres venirte a hacerla? Pero ahí el factor externo es, por así decirlo, externo, es decir, yo no tengo la capacidad de control sobre ello. Siempre que el entrenador, en este caso yo, pues una persona que siempre ha jugado al fútbol, sabes perfectamente esas acciones, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a recibir un mediocentro, en este caso de la posición de Isco? Pues vas a tener alrededor al mediocentro defensivo puesto, que te va a cargar, te va a luchar, vas a saltar arriba a chocar con él. Entonces, todas esas acciones las simulábamos real en campo. Tanto, lo que te digo, en su casa, es decir, para que hagamos una idea y que la gente lo ponga un poquito en contexto. A lo mejor metíamos una parte de condition donde él terminaba con el pulso a 180 y luego podíamos meter una parte donde tenía que venir a lo mejor a robarme el balón a mí y yo tenía que aguantar y él tenía que meter el pie, pero yo en ningún momento iba suave, entenderme de no iba al límite, pero yo iba a sacarle el brazo, a pelear, es decir, que sea lo más real a una situación de partido. Igual, cuando a lo mejor le tocaba a él, imagínate, metemos una parte de condition, das 2 pases, metemos un sprint y de repente mantienes la posesión de balón. Pues en esa posesión no es que yo fuera a rascar, pero yo iba duro. Es decir, a mí lo que me interesa es, luego lo hablaremos en una preparación normal, pero si el jugador recibe un estímulo 10 conmigo y en el partido tiene un 8, eso lo tenemos ganado. Si es al revés, si el jugador recibe un estímulo 6 conmigo y en partido recibe un 8, obviamente la fatiga y el esfuerzo va a ser mucho mayor. Entonces a mí lo que me interesa es prepararle un puntito por encima de lo que va a recibir en partido. Y dentro de eso entra la capacidad que yo puedo hacerlo, porque un jugador, a lo mejor yo le digo, ve a robarle fuerte, va a robarle fuerte y a lo mejor ese jugador quiere quedar bien o quiere cumplirlo y a lo mejor se pasa de rosca, un mal pisotón, es un tobillo, es para 3 semanas, entonces siempre teniendo esa capacidad de control, pero lo que te digo, yo en ningún momento iba suave, es decir, yo iba fuerte porque al final creo que es lo que le convenía en ese momento. Sí, al final lo que más se acerque a la realidad. La realidad. Vale, pues llegamos, bueno, él llega a Sevilla, las cosas no se dan, o sea, se prepara muy bien, pero empieza bien, creo, también en los primeros partidos, pero bueno,
diferencias con el entrenador, el cuerpo técnico, el cuerpo directivo y demás, no se da bien del todo y llega un periodo de inactividad de nuevo, en este caso más largo aún, donde creo que volvéis a trabajar todo este tipo de condicionamiento, de mantenimiento y demás. ¿Cómo se lleva un periodo tan largo en el que todo lo que acabamos de hablar sigue siendo ficticio y donde ese ritmo competitivo nunca llega a ser real? O sea, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se mantiene? ¿Qué objetivos se ponen? Claro, porque tú normalmente pues tienes que llegar a un objetivo para luego probarlo en el campo y ver si ha funcionado, pero cuando por un periodo tan largo de tiempo no tienes esa prueba real de que está funcionando, ¿qué objetivos se marcan, ¿no? Y en ese caso, ¿había algún objetivo de fecha donde conseguir equipo o donde estar preparado para un evento o una fecha en particular? ¿O era, pues eso, más mantenimiento a ese nivel tan bueno que ya venía trabajando y seguir trabajando un poco lo mismo? Sobre todo, lo primero de todo, bueno, al final lo llevamos a un jugador de fútbol, pero lo podemos llevar a cualquier persona, es decir, a mismamente una oposición, cualquier oposición, ¿no? Pues una persona que se prepara plenamente para una oposición y de repente ve que se ha preparado a tope y vamos a poner a meter una simulación, el examen de repente te lo cancelan y te lo ponen para dentro de 2 años, ¿qué piensas? Dices, joder, todo lo que he hecho era prepararme ya y me he preparado para el examen y de repente me lo han quitado. Es decir, todo el trabajo que llevo haciendo estos meses a la basura. Es el primer pensamiento que yo creo que es el mismo pensamiento que tendría él, ¿no? Porque al final alguien puede estar muy bien físicamente, pero luego ha habido muchas veces clubes o equipos donde tienes jugadorazos y no salen las cosas. Es decir, y esto pasó en el Sevilla, que me acuerdo que además tenían buena plantilla, Isco era como un poquito el cabeza de cartel, pero luego me acuerdo, no te sé decir jugadores ahora mismo, seguramente me saldrán luego, pero son jugadores top, que a priori un Sevilla tenía que estar peleando por lo de siempre, meterme en Europa, meterme en Champions y de repente no sea la temporada. Entonces, claro, se encuentra en una situación en la que dice, jolín, todo esto que he estado haciendo no me sirve para nada. Yo ahí ya le conocía bastante más y bueno, pues lo que hablamos antes, como un amigo que le conoces y yo sabía que él necesitaba un tiempo para desconectar de todo, ubicamos a la gente un poquito en el mapa, pero él ficha por el Sevilla y creo que es a mitad de temporada cuando él sale del Sevilla, ¿vale? Entonces nos quedaban, por así decirlo, la mitad de temporada, la segunda parte de mitad de temporada, más luego lo que sumáramos de vacaciones. Lo que te comento, él desconecta, creo que está un mes un poquito más desconectado, pues bueno, entiendo que asimilando todo, la situación, todo, y luego él se vuelve a poner en contacto conmigo. Dice, Dani, tío, tenemos que ponernos las pilas. Entonces, en ese bypass, él hace clic, que yo creo que es el primer choque que tendríamos todos, ¿no? De decir, joder, me he estado preparando para esto a tope, he llevado la nutrición de 10, he llegado en un punto, en el mejor punto físico, que él me lo decía, estoy ahora mismo, tío, en mi prime. Y ahora todo tirado a la basura. Entonces, él luego me vuelve a contactar, se viene a Madrid para hacer la preparación. Lo bueno de esa segunda preparación es que ya teníamos las bases. Ya sabíamos, él sabía perfectamente la metodología, sabía cómo íbamos a trabajar, cómo teníamos que llevar todas las cosas. Entonces nos plantamos en mercado de verano. El objetivo era nuestro, no sabíamos la fecha, pero más o menos mercado de verano, llegar mejor que la preparación del Sevilla. Y es lo que conseguimos. Y me preguntabas antes, dices, Dani, ¿tú qué es más complicado para ti? Porque eso tiene que ser complicado, ¿no? El tema de tener una preparación. Para mí, bajo mi pensamiento de preparador, es mucho más sencillo y es ideal dejarme un jugador durante 6 meses. Porque yo soy el que controla todas las cargas, yo soy el que puedo planificar, que eso nunca sea en el fútbol. Es decir, un jugador que esté sin equipo, sí, pero si no, nunca tenemos una opción de preparar 6 meses. Entonces, igual que hablamos que del Madrid al Betis hicimos un buen trabajo, pero claro, era un trabajo de 2 meses, 3 meses, si me das 6 meses, entonces el margen es mayor. Porque haciendo bien las cosas podemos llegar a objetivos mayores en cuanto a aumentar un poquito de masa muscular, ser funcional, meter un sprint mucho más rápido, a lo mejor aumentar un poquito la tolerancia a la carga, es decir, todo eso mejorarlo. Y obviamente me acuerdo que teníamos los datos que bueno, los tengo por ahí en el móvil, los podríamos sacar, pero datos de mediciones de todo, de pliometría, de potencia, de sprint máximo, si ya eran los mejores de cara a Sevilla, de cara a Betis, fueron los mejores. Porque teníamos esos 6 meses de preparación donde no partíamos de una base tan mala y al final
tuvimos esos 6 meses para ponernos a tono 100%. Qué loco. Pues luego llega el Betis y bueno, la rompe, como todos sabemos, MVP tras MVP. Me acuerdo que parecía una broma lo de todos los partidos de Isco en el Betis, eran MVP del partido. Llega a su mayor rendimiento físico. Vamos a hacer un pequeño inciso ahí para decir cómo era la diferencia del Isco sin equipo, Isco sin objetivos, Isco sin que salgan las cosas, a Isco en su mayor felicidad, yo creo, y tal, durante esa temporada que iba tan bien. Y luego ya proseguimos con el resto de cosas de sus lesiones y demás. Pero quiero eso, comparar. Bueno, primero de todo, él vivía en Sevilla, sí, y vosotros seguíais aquí en Madrid. ¿Cómo llevabais esa comunicación? ¿Era a distancia todo? ¿O os acercabais a Sevilla? Cuando estaba en el Sevilla, por ejemplo, toda la preparación era a través de streaming. Es decir, ahora por suerte tenemos la opción de videollamada, es decir, de entrenamiento streaming, que cada vez se utiliza más, y es un contacto one-to-one con el jugador. Es decir, el jugador planta su trípode, yo le recomiendo el trípode, lo plantamos, ya sea en el gimnasio del club, en el gimnasio de, por ejemplo, Isco, en lo que hablábamos antes, el Sevilla nos daba facilidades por completo. Es decir, el Sevilla en ningún momento nos dijo, oye, pues en las instalaciones no se puede entrenar. Él podía entrenar cuando quisiese, de hecho con el preparador, es decir, conmigo en este caso, podía y no nos daba ningún problema. Entonces, claro, es esa doble cara de la moneda del jugador, donde lo que decimos en el Madrid, al final no entrena, está quemado por la situación que tiene, que te habrá pasado a ti también, a mí, donde tú a lo mejor piensas o crees o ves que tienes que jugar y no juegas, que pueden ser por decisiones técnicas del mismo entrenador, lo que decías tú, Ancelotti a lo mejor, pues por X o por Y no le gustaba ese modelo de jugador, ¿no? Le gustaba un jugador a lo mejor más X, más Y, sabremos, pero él pensaba que tenía que jugar, entonces era como enrocarme en lo mismo, tengo que jugar, no estoy jugando, ta. En cambio, la otra cara de la moneda, el jugador que físicamente está, que además no se me olvidará porque lo tengo grabado en la retina, el primer partido creo que fue contra el Villarreal, y no se me olvida, un balón que pincha y le gana una carrera a Pedraza, que está actualmente en el Villarreal, que es un jugador muy rápido. Sí. Y pincha la pelota y en un sprint con balón le gana la carrera y dije, claro, la vas a romper. Y eso es algo que yo venía viendo ya desde hace tiempo, porque claro, yo soy el único que estaba con él y la gente, no sé si lo ubicamos un poquito, pero era como, Isco está desaparecido, ¿dónde está? Tal. Y claro, yo decía, el club que se lleve este jugador, o sea, es una bicoca. Es el tío que te la va a romper, si le respetan las lesiones y todo, te la va a romper, porque técnica todos lo sabemos, o sea, es el jugador que más, pero es que encima, si cuentas que ahora mismo está en su prime físico, con 30 años creo que tenía, o 31 años, pero está en su prime, y eso se lleva luego a campo, lo que decimos, en acciones que tú le ves y que dices, oye, aparte de ese disco, es que te mete una arrancada y te gana a un lateral derecho que es un avión en la primera división. Entonces, cosas así obviamente hacen que la primera temporada la rompes, literal, pero romperla. Incluso a nivel de trabajo, comprometido defensivamente y demás, yo recuerdo que esa temporada, o sea, se vio un Isco súper completo. De hecho, te voy a decir una cosa de datos que a lo mejor no debería decir, pero siempre estábamos entre los 3 que más kilómetros, bueno, que eso se puede ver, es decir, público. Entre los 3 que más kilómetros hace del equipo. Fíjate. O sea, y de hecho, bueno, no sé si lo has visto en las últimas fases, pues Pellegrini le pone de delantero muchas veces por ese carácter, ese compromiso defensivo, ¿no? Que yo además se lo inculcaba mucho y siempre le decía, y yo se lo marco, sobre todo jugadores que tienen ese carácter más de delantero, ¿vale? Isco en este caso, o un Borja Mayoral, que hablaremos luego, la capacidad de repetir esfuerzos. Es decir, lo que te digo, el mundo del fútbol lo habremos visto, sobre todo temas más delanteros, extremos, que vamos a presión, la capacidad de decir, oye, cuando llego al 70 es el típico sprint que dices, ¿voy o no voy? Date 2 más. Y el próximo día, en vez de 2 más, te das 4 más. Y esa capacidad, ese compromiso, bueno, yo por lo menos, a lo mejor no tengo memoria, pero yo no le he visto esa capacidad de presión a Isco como está teniendo ahora y que sigue teniendo en el Betis, de decir, es que es un tío que te está corriendo los 90 minutos detrás del balón. Y es el primero que lanza la presión. Además, el Betis que tuvo esa fase donde no tenía delantero, creo, no tenía un delantero fijo, ahora ya ha fichado al Chimi, al Cucho, pero al no tener delantero, ese primer año hizo el de delantero y era lo que te digo, siempre estaba en el top 3, de hecho había muchos partidos que estaba top 1 de máximos kilómetros realizados.